Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este video con el pastor Alfredo Gavarri. Como cada semana, vamos a meditar en la palabra del Señor. He sido siempre una persona muy inquieta en el sentido espiritual. ¿Qué significa eso? Que no me ha gustado conformarme con lo que escuchaba o con lo que me decían, sino que siempre me ha inquietado, la idea de tener que verificar por mí mismo que todo lo que yo escucho, todo lo que se me ha enseñado, realmente está en la palabra de Dios. Amén. Eso, claro, me ha llevado a veces a confrontar a veces algunas personas y decirles, bueno, esto sí está, esto no es tan claro. A lo largo de mi carrera espiritual y cuando me he encontrado con personas doctas en la palabra de Dios, muchos de ellos me han dicho, eres un chico muy inquieto, inquieto en ese sentido, ¿no? Que no me ha gustado nunca conformarme, con lo que he escuchado, con lo que mira, esto es así, ya. Bueno, pero es que no me ha dejado tranquilo eso de esto es así, sino que cuando escuchaba algo lo tenía que verificar si realmente estaba la palabra del Señor, Eso me ha llevado a tener esa hambre, esa sed continua de buscar en los recursos de la palabra del Señor. Amén. Y les puedo decir que esta inquietud me ha llevado a conocer más de cerca la palabra del Señor. Amén. Siempre la palabra del Señor me sorprende. Amén. Y me sorprende gratamente. Amén. Cada día aprendo cosas nuevas en la palabra del Señor. La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría y de conocimiento. Amén. Entonces, yo les animo a todos ustedes a que se sumerjan en la palabra de Dios cada día y aumenten el conocimiento acompañado también de la vida espiritual. Las dos cosas son necesarias. Tener una vida espiritual, una vida de comunión con Dios, una vida cercana con Dios, debe de tener también al lado una vida de conocimiento de la palabra de Dios. Las dos cosas por separado nos llevan al fanatismo o nos llevan a no encontrar el verdadero evangelio, el verdadero mensaje. Si solo nos conformamos con el conocimiento y no tenemos vida espiritual, pues vamos a ser una oveja con una cabeza muy gorda y un cuerpo muy pequeño, esquelético porque no se alimenta. Cuando una persona solo se conforma de ese acercamiento, ¿no? Como he escuchado muchas veces, no a muchos hermanos con buena intención que lo dicen, no es que son así, ya está, no pasa nada, pero muchos hermanos, yo con orar ya está, oro y ya está, no, pero la oración no es todo. Orar está bien, claro, es maravilloso la oración, amén, tenemos que orar, me gusta orar, me encanta orar, amén, pero también me encanta estudiar la palabra de Dios. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Amén. Listo. En el día de hoy quiero decirles de que nos gusta, o me gustaría a mí, que esa inquietud, ¿no?, se les contagiase también a todos los que escuchan estos videos. Amén. Que no se conformen solamente con lo que escuchan, con lo que han oído, con lo que han aprendido, sino que lo pongan realmente a juicio, con la palabra de Dios y verifiquen en la palabra de Dios
si todo lo que han escuchado, si todo lo que han aprendido realmente está en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es magnífico, es algo sublime el poder encontrar esas riquezas en la palabra de Dios. Amén. Yo podría estar horas y horas hablándoles de las bondades de la palabra de Dios, de todo lo que la palabra de Dios hace en el creyente. Amén. La palabra de Dios es capaz de liberarnos, ¿ok? Porque nos da el conocimiento. Amén. Una persona sin conocimiento, pues es una persona que va a estar expuesta a todo tipo de engaño. Pero cuando uno conoce, pues no hay ningún problema. Es como la persona que va al supermercado a comprar unos productos para alimentarse, ¿no? Y va a ver, por ejemplo, un pescado o unas carnes, ¿ok? Hay gente conocedora que sabe bien la calidad de los productos al ojo, y hay gente que no lo sabe, te pueden engañar, ¿ok? Hay ese refrán tan conocido, que no te den gato por liebre. Listo. Entonces, claro, nos interesa a todos nosotros conocer de primera mano lo que nos dice realmente la palabra de Dios. Lo tenemos que hacer en toda humildad. Amén. El conocimiento no debe de inflarnos, porque en muchas personas el conocimiento los ha inflado de orgullo, y han llegado después a proferir palabras o a tener comportamientos nocivos en su entorno. El conocimiento debe de ayudarnos a ser más humildes. Amén. Si adquieres conocimiento y no adquieres humildad, estás en peligro. Estás en peligro, porque el orgullo está llamando a tu puerta. Hay hermanos que he conocido, ¿ok? Y cuando han hablado de su conocimiento, de lo que han aprendido a lo largo de los años, pues lo han expuesto de una manera muy, ¿cómo se puede decir? Una palabra española muy española, muy altanera, ¿ok? En la que se sienten superiores a todos y desean confundir a los oyentes con toda esa verborrea. Porque no se puede llamar de otra manera. ¿Ok? Pero cuando nosotros tenemos esos dos puntos que he dicho anteriormente, el conocimiento y al lado la vida espiritual, las dos cosas juntas nos llevan, indefectiblemente nos llevan hacia la humildad. ¿Ok? Uno puede tener conocimiento de la palabra de Dios, pero cuando habla, tiene que hablar con humildad. Cuando uno enseña, no debe de apabullar al que está intentando aprender, ¿ok? Sino que debes de transmitirle el conocimiento de una manera pedagógica, para que esa persona sea capaz de aprender. Amén. Saben ustedes que desde hace bastantes años ya enseño lengua francesa, ¿ok? Como profesor de lengua francesa, pues uno se da cuenta de todas estas cosas. Todos los alumnos no aprenden al mismo ritmo. Todos los alumnos no tienen las mismas capacidades. No puedes exigirle a todos lo mismo, ¿ok? Claro que enseñas lo mismo, pero debes de desarrollar paciencia con todos. De manera que el conocimiento que tratas de transmitir
tenga receptividad. Es decir, que los que oyen lo que estás enseñando sean capaces de tener esa receptividad. Es decir, de que sean capaces de comprender y de asimilar en la medida de su comprensión, ¿ok? Sean capaces de asimilar ese conocimiento. Amén. Entonces, miren, yo les voy a decir algo muy interesante. Algo que me repetían y me machacaban muchas personas cuando uno estaba estudiando, ¿ok? Si te veían estudiar la palabra de Dios, en ese tiempo, cuando jovencito, ¿eh? Me decían, mucha gente me decía, ten cuidado que la letra mata. Madre mía. Bueno, miren, la letra mata cuando no hay vida del espíritu. La letra mata cuando solo te interesa acumular conocimiento, ¿ok? Y es un conocimiento que no te lleva a la práctica de la palabra de Dios. Pero cuando la letra, tú aprendes la letra y al mismo tiempo, como ya he dicho anteriormente, tú tienes una vida espiritual, una vida de comunión con Dios, una vida de acercamiento con Dios, amén. Es imposible que la letra te mate. No, la letra te va a ayudar a mantenerte vivo. Amén. Listo. Entonces, el propósito de estos videos es de transmitirles y ojalá que ustedes se contagien también de esta inquietud. Que sean ustedes también gente inquieta en el sentido espiritual. Amén. Ese es el deseo más grande de mi corazón. Amén. Que todos ustedes puedan llegar a comprender mejor la palabra de Dios. Yo conocí al Señor, ya se lo he dicho algunas veces, conocí al Señor muy jovencito, de niño, ¿ok? Debía de tener como 12 años aproximadamente la primera vez que pisé una iglesia protestante. ¿Ah? Fue un proceso, no es que a los 12 años llegué y ya protestante. No, fue un proceso, ¿ok? Fue un proceso. Pero mi ministerio sí lo comencé a los 18 años. Mi ministerio lo comencé a los 18 años y actualmente tengo 58 años. Amén. Gloria a Dios por ello. Entonces, en todos estos años, he tratado siempre de que el conocimiento que he adquirido de la palabra del Señor, el poco conocimiento que he adquirido de la palabra del Señor, ¿okay? Hay tantas cosas por aprender y nuestra vida es tan corta, ¿cierto? Que no nos da, literalmente no nos da tiempo de aprender mucho. ¿Eh? Entonces, por favor, sí les insisto nuevamente, esta es una introducción un poco muy larga, del tema de hoy. Por favor, investiguen siempre la palabra de Dios. La verdad la tienen al alcance de sus manos. Amén. Vamos entonces a ver algunos versículos cortamente, amén, que nos transmitan, amén, en el día de hoy esa fuerza que necesitamos, amén, ese poder que emana de la palabra de Dios. Amén. Versículos simples, versículos quizás pequeños, pero que se hacen grandes en nuestro corazón. Amén. Bueno, un primer texto que vamos a ver en la palabra de Dios. Un texto sencillo pero poderoso. Nos dice, no temáis. No temáis. ¿Ok? El temor, el miedo, eso no debe de existir en el corazón del ser humano porque ya hemos aprendido
en mensajes anteriores que el temor y el miedo nos detienen, nos bloquean completamente y hacen que nos detengamos. Entonces, la palabra de Dios viene anunciándonos: no temáis, no hay que tener temor. Amén, no temáis. Vamos a ver algo en el texto griego para que podamos ensanchar un poquito mejor el conocimiento. Amén. Bien, nos encontramos entonces en el texto griego koiní, es el griego del Nuevo Testamento. Y nos hallamos en el mismo pasaje, Lucas capítulo 12, verso 32. En la Reina Valera lo podemos leer como no teman o no tengan miedo, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido de daros o de concederos el reino. Y en griego podemos leer aquí men phobou tomikron poimion oti eudokesen o paterimon dunayumin ten basileian. La palabra que me interesa de este texto griego, para que podamos ensanchar un poco más el conocimiento, es de que aquí nos habla de fobia, phobou. En griego la palabra fobo ha derivado en la palabra española que tenemos en nuestro diccionario, fobia, De ahí viene la palabra fobia, de este vocablo griego. Entonces, la palabra de Dios aquí nos dice, no nos habla solamente de no temáis, no tengáis miedo, sino que no tengan fobias. Las fobias no deben estar en el creyente. Las fobias son temores incontrolables. Esto nos enseña muchas cosas y lo vamos a ver rapidito. Me han escuchado muchas veces ustedes que hablo a veces de manera muy llana. Les digo muchas veces, les estoy hablando humanamente para que todos nos podamos entender. Les digo muchas veces, no somos piedras, no somos árboles, somos seres humanos, somos seres almáticos que sentimos y padecemos. No soy una piedra. Si me pegan, voy a sentir dolor. Si me hacen daño, voy a sentir mal. No sé, alguien traiciona o cualquier cosa, cualquier cosa. ¿Voy a sentirlo? Claro que sí, porque soy una persona humana. No soy un trozo de piedra, no soy un árbol, no soy una planta, soy un ser humano. Entonces, hay cosas que están ligadas a nuestra humanidad. Listo. Entre ellas, el temor o el miedo. Eso es una cosa. Tener temor o tener miedo es normal. Y el temor y el miedo no es malo, no es negativo. Porque el temor y el miedo ayudan a que la persona se proteja. Si tú vas por la calle todo confiado, y como que no pasa nada y estás en un barrio peligroso, sí o sí, pues te va a salir al encuentro un maleante, y pues lo vas a pasar mal. O sea que tener temor y miedo no es tan malo. Listo. La palabra de Dios aquí nos dice que lo que no tenemos que tener son fobias. La palabra fobia se refiere a un miedo o a un temor incontrolado. Algo que nos domina. Es decir, que de manera general y para que podamos entendernos, tenemos que decir lo siguiente. El creyente debe de estar dominado completamente por el poder del Espíritu Santo. Quien dirige la vida del creyente es el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, aprendemos hoy, con la ayuda de la palabra de Dios, de que
el miedo o el temor incontrolado, que se traduce aquí como fobia, ¿ok?, es lo que realmente paraliza al creyente, porque ya no está dirigido, su vida no está dirigida por el poder de Dios, la confianza en Dios, sino que está a la merced de ese miedo o de ese temor incontrolado. Cuando la fobia aparece, ¿ok?, es la fobia la que controla al individuo, lo maneja, lo somete, lo tiene prisionero en esa cárcel de temor profundo. Entonces la palabra de Dios aquí no nos habla de un simple miedo o un temor, no, nos habla de una fobia, ¿ok? Fíjense que, tal como dice Jesús en el Evangelio, no son los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Y cuando hemos venido a la palabra de Dios, todos nosotros hemos estado tocados o dañados, ¿ok?, por nuestra vida fuera de Dios. Cuando una persona vive fuera de Dios, ¿ok?, esa vida fuera de Dios daña el alma. ¿Listo? Cuando nosotros entonces llegamos a la presencia del Señor, pues, ¿qué cantidad de heridas hay en el alma de esa persona? ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios no dice en absoluto que los que tienen fobias no son de Dios. Eso no dice la palabra de Dios, eso no lo dice. ¿Ok? Hay medios, entre comillas, cristianos, ¿ok?, que, por ejemplo, machacan a la gente, ¿no?, y demonizan, eso, ahí está la palabra, demonizan, diabolizan todo, que si uno tiene, por ejemplo, una depresión, no, la depresión es del diablo, entonces una persona que, aunque esté deprimida, tiene que ocultarlo, porque va a estar mal visto en la iglesia, ¿ok?, que una persona esté deprimida. Y sin embargo la depresión forma parte del carácter del ser humano, ¿ok? La depresión, por supuesto, tiene remedio, espiritualmente tiene remedio en la presencia del Señor. Cuidado que toda la depresión no es problema espiritual. Hay depresiones que son naturales, de la naturaleza humana. Y hay depresiones que son causadas también por problemas espirituales. ¿Listo? Entonces, la palabra de Dios no dice en modo alguno de que los que tienen fobias no son de Dios. Los que tienen cierto tipo de desequilibrios, cosas en su mente, en su vida, ¿okay?, cierto tipo de desórdenes, pues no son de Dios. Eso no dice la palabra de Dios. Claro que son de Dios. Amén. Y por eso que son de Dios, Dios mismo con cariño, con amor y con ternura los sigue llamando para decirles, no hombre, no tengas fobias. Vamos a arreglar tus fobias. Vamos a arreglar esos temores incontrolados. Esos temores que no puedes controlar, que se salen de tu control. Deja que yo controle todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Hay tantas fobias. He conocido gente con TOC. TOC es un trastorno obsesivo. Obsesivo compulsivo. Por eso tiene esas siglas. TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Es decir que en ciertas situaciones la persona sale de su control. Listo. Lo que nos dice aquí la palabra de Dios es muy interesante. Porque Dios, lejos de desechar al individuo que está
dañado. No, Dios lo acoge porque es un Dios amoroso, porque es nuestro médico. Amén. Y tenemos tantas cosas que sanar en nuestra vida. Amén. Nuestra psique, fíjense que la palabra alma en griego se dice psique. Y también la palabra mente es la psique. ¿Ok? No es que el alma sea la mente, ¿ok? No quiere decir eso, Pero para que veamos que cuando el alma se daña, está dañada por las cosas que ha recibido, los palos de la vida, ¿ok? La mente también puede sufrir ese tipo de desórdenes. ¿Listo? Entonces, la palabra de Dios, fíjense cómo nos habla de manera tan clara. No tengan fobias. Entonces, dejemos que Dios se ocupe de nuestras fobias. Amén. Doblemos nuestras rodillas hoy delante del Señor y digamos a Dios: Señor, tengo tantas fobias en mi vida. Hay tantas cosas que me asustan, que no es un temor cualquiera, es un temor que me paraliza, que me tiene prisionero y no sé reaccionar. Ayúdame, Señor. Toma tú el control para que todo esto desaparezca de mi vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo en el texto castellano, después podríamos volver al texto griego, no hay problema. Listo. Entonces nos dice: no temáis, y añade después: manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. No tenemos pues que tener ese temor incontrolado, y después nos califica de manada pequeña. Micrón. En griego, micrón. No se refiere tanto al número, ¿ok? Lo que quiere expresar en griego, ¿ok?, no es tanto el número, no se refiere tanto al número, porque realmente si miramos el número de creyentes en el mundo, ¿ok?, juntando todos los creyentes cristianos, ¿ok?, católicos, protestantes y ortodoxos, hay cerca de 2.500 millones de creyentes en el mundo. No son pocos. ¿Ok? No son pocos los creyentes. ¿Ok? Incluso cuando hablamos de denominaciones o de iglesias en particular, tampoco son de número pequeño. ¿Ok? Las iglesias protestantes, por ejemplo, que cuentan con un número de cerca de, si no me equivoco, sobrepasan los 60 millones, ¿ok?, en esta parte de Europa, ¿ok?, contando todos los países, evidentemente, ¿ok? Hay muchísimos, hay muchísimos. Tampoco sé, entonces, cuando el griego utiliza la palabra micrón, ¿ok?, no se refiere solo al número, ¿ok?, sino que se refiere a la identidad. Se refiere a la identidad. Lo contrario de micrón en griego sería megala o megale, ¿ok?, dependiendo del género, que expresaría lo grande, ¿ok?, lo grande. Entonces, cuando habla de estas dos cosas, grande y pequeño, no se refiere al número, sino se refiere a la identidad propia, ¿ok? Y es como nosotros debemos de sentirnos pequeños, ¿ok? Cuando he empezado este mensaje, les he hablado de algo que es la humildad. Y cuando nosotros nos ponemos delante de Dios,
nuestra identidad es, como nos describe el griego, mi identidad delante de Dios es micrón. Es pequeño, es sencillo, es de poco valor. ¿Ok? No es megale, no es grande. Dios es megale, Dios es grande. Dios es grande. Es la identidad de Dios. Dios es grande, Dios es lo más grande. ¿Ok? Yo soy micrón, soy pequeño. Es mi identidad, tiene que ser mi identidad. Entonces aquí no se refiere, cuando dice manada pequeña, no se refiere al número, a la cantidad, sino se refiere a la identidad. ¿Ok? En el griego podemos ver esta preciosa palabra aquí, micrón. ¿Ok? Micrón poinión. Micrón poinión. Y es a la identidad del creyente. Amén. Por ello nosotros debemos de sentirnos siempre pequeños y actuar siempre en humildad. Amén. Debemos de desarrollar en nosotros esa identidad de seres pequeños delante de Dios. No te creas grande. Amén. No te creas megale. No eres megale, eres micrón. ¿Qué eres delante de Dios? ¿Qué eres delante de Dios? Amén. Cuando predicas la palabra de Dios, no eres megale, eres micrón. Eres pequeño. Eres insignificante, eres poca cosa. Si vales algo, si haces algo, no es por tu naturaleza micrón, es por la naturaleza megale de Dios. Por la gran naturaleza de Dios, tú actúas, tú haces, tú predicas, tú testificas. Gloria al Señor. Cuando hemos orado por un enfermo y ha recibido sanidad, no es gracias a la naturaleza micrón. Es la naturaleza megale de Dios. Amén. Él es Dios grande. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Nos dice también, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Ok? Podemos revisar nuevamente el texto en griego. ¿Ok? Ben phobu to micron, poinion, oti, eudokesen, o paterimon, dunai emin, ten, basileian. ¿Ok? El reino. Basileian. De esta palabra basileian, saben que en la antigüedad los reyes vivían en lo que hoy llamamos en castellano basílica. ¿Okay? De ahí viene la palabra basílica, viene de esta palabra basileian. ¿Okay? Que es donde vivía el rey. Listo. Nos dice que nos ha dado el Padre suyo, les ha dado Dunai. ¿Ok? Dunai. Ahora vamos a ver esa palabra porque es importante. Bien, antes, a ver, un momentito. Sí, listo. Antes entonces vamos a volver a leer este texto. Nos dice, ¿ok? Para que lo aprendamos mejor. No temáis, ¿ok? Ahí nos hablaba de las fobias, no temáis manada pequeña. Esto nos habla de la identidad, ¿ok? Porque a vuestro Padre, ¿ok? En griego, paterimon, ¿ok? El Padre suyo de ustedes. Amén. Es algo tremendo, ¿ok? Aquí, listo. Jo paterimon, ¿ok? Jo paterimon. Algo que no debemos de obviar o de olvidar
ok, es que Dios es el Padre nuestro, es nuestro Padre. ¿Ok? Jopatarimon. Entonces, cuando nosotros sea que estemos en problemas o dificultades, cuando nosotros queremos pedir a Dios, ¿ok? La identidad que tiene uno con respecto a Dios, ¿ok? No es de que soy un amigo, ¿ok? No es de que soy un conocido de Dios, sino que soy un hijo de Dios. Él es mi padre, ¿eh? Él es mi pater, en griego pater. Él es mi padre. Esto nos habla de la filialidad, ¿ok? Anteriormente, cuando hemos hablado de la palabra micrón, hemos hablado de la identidad mía. Ahora, cuando hablo con respecto a Dios, tengo que hablar de la filialidad, es decir, de lo que me une. ¿Ok? Lo que me une con Dios. Y el vínculo que me une con Dios es de que yo soy su hijo, Él es mi padre. Y cuando yo me pongo delante de Dios, Él es mi padre. Él sabe hacer las cosas. Él tiene el control de las cosas y yo debo de conformarme, amén, a lo que Él hace en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Tremendo. Amén. Jopater, Imon, Dunai, ok, una palabra linda que es dar. Se refiere también a lo que se pone a la vista. Cuando yo te doy algo, te lo hago ver. ¿Ok? Hay otra palabra en griego que deriva un poco de esta también, que es la palabra idú, que se traduce como he aquí. ¿Ok? Y la palabra dunai es dar, pero es también el sentido de poner a la vista lo que hay. ¿Ok? Y saben que Dios nos da, pero también nos hace ver, en algún sentido, lo que hay. ¿Ok? Esto tiene mucha trascendencia, porque esto quiere decir de que pone a la vista primeramente lo que nosotros somos y lo que Él es. El que tiene es Él y el que carece soy yo. Yo soy quien carezco, Él es el que tiene. Amén. Entonces, ahí nos hace ver nuestra necesidad, nuestra pequeñez y nuestra dependencia. Amén. Ok. Y lo que a Dios le ha placido, ok. A Dios le ha placido esta palabra tan hermosa, ok. Eudoquesen. Tenemos aquí un prefijo eu que se refiere a la persona misma. Cuando Dios habla, ¿ok? Dios nos está hablando aquí, Dios se refiere con ese prefijo eu, Él mismo. A Dios mismo, Él mismo, ¿ok? A Él mismo. Quiere decir que todo esto viene de Dios. Todo nos viene de Dios. La salvación nos viene de Dios. El otro día, justamente hablando con un sacerdote católico, estábamos hablando acerca de la grandeza de la salvación. Y, por supuesto, yo expuse, ¿ok? Muy brevemente, ¿no? Cómo nosotros percibimos en la teología protestante la salvación. Y yo les puse la salvación tal como la comprendemos nosotros y le dije, primero y principal, la salvación proviene única y exclusivamente de Dios. No puede provenir del hombre. Si la salvación proviene del hombre, estamos perdidos, porque provendría de la imperfección y sería completamente ineficaz. Este sacerdote justamente me dio la razón y me dijo, yo creo como tú. Creo que la salvación solo puede provenir de Dios y solo de Dios. ¿Ah? Listo. Entonces, todas las cosas nos vienen de Dios. Efesios 2,
versos 8 y 9, ¿qué nos dice? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí, en esta palabra, eudokessen, es algo que Dios ha pensado. ¿Ok? Esta palabra se refiere a lo que Dios ha pensado. Lo que se piensa es de antemano. ¿Ok? Dios lo ha pensado desde la eternidad. Dios lo ha planificado desde la eternidad y es de Él, es solo de Él, es patrimonio solo de Dios y no del hombre. A Dios le ha placido, pero esta palabra no solamente es le ha gustar en ese sentido, sino que tiene que ver con la reflexión, que Dios lo ha pensado, que Dios lo ha planificado, que Dios lo ha puesto en obra de esa manera. Es lo que nos quiere decir esa palabra eudokessen. ¿Ok? Listo. Nos habla tanto la palabra de Dios, hermanos, que cualquier texto, por mínimo que sea, cuando lo leemos en la lengua original, pues nuestra percepción pues se hace más grande. Amén. Les vuelvo a insistir nuevamente de que debemos de estudiar la palabra de Dios. La letra no mata, no tengan miedo. Siempre y cuando esté acompañada de una vida plena y viva, una vida que esté, una vida espiritual que esté siempre cerca de Dios. Amén. El conocimiento y la búsqueda de Dios, las dos cosas juntas. Amén. La oración, la consagración y el conocimiento, todo junto. Y como les he dicho anteriormente, en humildad. Amén. En humildad. Aprendamos a ver esta naturaleza en nosotros. No pasa nada, es que lo dice la palabra de Dios. Nosotros somos micrón. Amén. Somos poca cosa. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. Amén.